Nunca pensé que mi vida cambiaría para siempre por culpa de un simple cuaderno. Todo comenzó hace aproximadamente 6 meses, cuando estaba en la recta final de mi doctorado en antropología en la Universidad de Chicago. Mi tesis trataba sobre el concepto del americano promedio y cómo este arquetipo ha evolucionado durante las últimas décadas. Un tema aparentemente inofensivo que me llevaba a pasar largas horas en la biblioteca pública de Chicago, rodeado de libros, estadísticas y datos demográficos. Recuerdo perfectamente ese día. Era martes, principios de noviembre, y afuera caía una lluvia helada típica del otoño en Chicago. Había decidido quedarme hasta tarde porque necesitaba revisar unos censos antiguos que solo estaban disponibles en formato físico. La biblioteca estaba casi vacía. Apenas quedábamos unos pocos estudiantes dispersos entre las inmensas estanterías de madera. El silencio era casi absoluto, solo interrumpido por el ocasional pasar de páginas o el tecleo discreto de algún portátil. Jamás imaginé que esa noche normal de estudio se convertiría en el inicio de una pesadilla que aún me persigue. Estaba sentado en una de las mesas del fondo, cerca de la sección de historia local, cuando noté a una chica joven, probablemente de unos 22 años, que trabajaba en la mesa contigua. No le presté mucha atención al principio. En la biblioteca siempre nos ignoramos mutuamente, respetando ese pacto silencioso de concentración. Llevaba allí unas 2 horas cuando la vi levantarse para buscar algo entre los estantes. Regresó con lo que parecía un cuaderno de tapa azul, bastante simple, nada que llamara particularmente la atención. Solo alcancé a ver que tenía escrita una palabra en la portada: fly paper. Recuerdo ese detalle porque me pareció curioso. ¿Papel matamoscas? Un título extraño para un cuaderno en una biblioteca. Seguí con mi trabajo, pero algo en mi visión periférica me hizo volver a mirarla unos minutos después. Su postura había cambiado completamente. Estaba totalmente rígida, con la mirada fija en las páginas de aquel cuaderno, como si estuviera hipnotizada. Su respiración se había vuelto irregular, y sus manos temblaban ligeramente mientras pasaba las páginas con una lentitud antinatural. Pensé en acercarme a preguntarle si se encontraba bien, pero algo me detuvo. Había algo profundamente perturbador en la forma en que sus ojos recorrían aquellas páginas, como si no pudiera apartar la mirada aunque quisiera. De repente cerró el cuaderno de golpe. Me sobresalté con el ruido seco que rompió el silencio de la biblioteca. Nuestras miradas se cruzaron por un instante, y lo que vi en sus ojos me heló la sangre. Estaban completamente vacíos, como si la persona que habitaba detrás de ellos hubiera desaparecido. Sin recoger sus pertenencias, se levantó mecánicamente y comenzó a caminar hacia la salida. Sus movimientos eran extraños, como si alguien más estuviera controlando su cuerpo. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Algo estaba terriblemente mal. Dejé mis cosas y la seguí a una distancia prudente, sin saber exactamente por qué lo hacía. Salió de la biblioteca, cruzó el vestíbulo y empujó las puertas principales. La lluvia seguía cayendo con fuerza, pero ella ni siquiera se inmutó. Continuó caminando como un autómata hacia la calle principal. Aceleré el paso cuando la vi dirigirse directamente hacia la avenida. El tráfico era intenso a pesar de la hora y el mal tiempo. Grité para advertirle, pero fue como si no me escuchara. Todo ocurrió en cuestión de segundos. La chica se detuvo al borde de la acera, miró brevemente hacia los coches que pasaban a toda velocidad y, sin dudarlo un instante, dio un paso al frente. El chirrido de los frenos y el impacto fueron instantáneos. Me quedé paralizado, incapaz de procesar lo que acababa de presenciar. La gente comenzó a gritar, los coches se detuvieron y alguien llamó a una ambulancia, pero yo sabía que era demasiado tarde. La imagen de su cuerpo inmóvil sobre el asfalto mojado, mientras la lluvia lavaba la sangre que se expandía a su alrededor, quedó grabada en mi memoria. Mi primer pensamiento coherente fue que había sido testigo de un suicidio, pero algo en mi interior me decía que lo que había visto era mucho más siniestro. Todo había comenzado con aquel cuaderno azul, con aquella palabra en la portada, fly paper. Regresé a la biblioteca en estado de shock, empapado por la lluvia y temblando, no sé si por el frío o por lo que acababa de presenciar. La policía llegó poco después y nos interrogaron a todos los que estábamos allí. Les conté lo que había visto, pero omití cualquier mención al extraño comportamiento de la chica después de leer el cuaderno. ¿Quién me creería? Sonaría como un loco si dijera que un libro había provocado que alguien se suicidara. Mientras hacía mi declaración, mis ojos no dejaban de buscar el cuaderno azul en la mesa donde ella había estado. Para mi sorpresa, ya no estaba allí. Todas sus pertenencias seguían en el mismo lugar. Su mochila, un termo de café, algunos libros de texto, pero el cuaderno había desaparecido. Pregunté discretamente a uno de los bibliotecarios si habían recogido algún material de esa mesa, pero me aseguró que nadie del personal había tocado nada esperando las instrucciones de la policía. El cuaderno simplemente se había esfumado, como si nunca hubiera existido. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos veía la mirada vacía de aquella chica,
sus movimientos mecánicos, el momento exacto en que decidió dar ese paso fatal hacia el tráfico. Me preguntaba una y otra vez, ¿qué contenían esas páginas? ¿Qué había leído que la llevó a quitarse la vida de forma tan impulsiva y horrible? Las semanas siguientes me convertí en un visitante obsesivo de la biblioteca. Abandoné temporalmente mi investigación para el doctorado y me dediqué a buscar cualquier información sobre un cuaderno llamado Flypaper. Revisé catálogos, pregunté al personal, incluso investigué en los archivos históricos de la biblioteca por si se trataba de algún texto antiguo o prohibido. Nada. No había ningún registro de un documento con ese nombre. Los bibliotecarios comenzaron a mirarme con recelo. Supongo que mi comportamiento errático y mis preguntas insistentes sobre un cuaderno que nadie más había visto no ayudaban a parecer normal. Comencé a dudar de mí mismo. ¿Habría imaginado la palabra en la portada? ¿Estaba fabricando una conexión que no existía entre el cuaderno y el suicidio? Mis compañeros del departamento notaron mi cambio de actitud. Mi supervisor me llamó preocupado por mi falta de progreso en la tesis, pero ¿cómo explicarle que había algo más importante, algo oscuro que necesitaba entender? Las ojeras se habían vuelto permanentes en mi rostro, perdí peso, y mi apartamento se llenó de notas y teorías sobre lo que podía ser aquel misterioso cuaderno. Sabía que estaba cayendo en una espiral obsesiva, pero no podía detenerme. Pasaron casi 3 semanas hasta que volví a verlo. Estaba en la biblioteca, como de costumbre, esta vez revisando algunos textos sobre fenómenos psicológicos colectivos, buscando cualquier referencia a objetos que pudieran inducir comportamientos suicidas. Era ya tarde, casi la hora de cierre, cuando lo vi. Un joven, tal vez un estudiante de pregrado, sentado en una esquina alejada con un cuaderno azul entre las manos. Mi corazón dio un vuelco al reconocer inmediatamente la palabra Flypaper en la portada. Me quedé paralizado, observándolo desde la distancia, temeroso de acercarme pero incapaz de apartar la mirada. Al principio parecía estar leyéndolo normalmente, pasando las páginas con curiosidad. Luego, gradualmente, noté el cambio. Su postura se volvió rígida, su respiración alterada, y sus ojos adquirieron ese mismo vacío que había visto antes. Era como estar presenciando una repetición exacta de lo ocurrido con la chica. Esta vez no me quedaría sin actuar. Me levanté de golpe y me dirigí hacia él, decidido a arrebatarle el cuaderno antes de que fuera demasiado tarde. No llegué a tiempo. Cuando estaba a mitad de camino, el joven cerró el cuaderno con la misma brusquedad que recordaba. Se levantó mecánicamente, pero en lugar de dirigirse hacia la salida, se giró y me miró directamente. Fue como si supiera exactamente quién era yo y qué pretendía hacer. Su mirada vacía se clavó en la mía, paralizándome por completo. Por un instante fugaz, vi algo detrás de ese vacío, un terror indescriptible, como si estuviera contemplando algo que la mente humana no está diseñada para comprender. Luego, sin previo aviso, corrió hacia el lado opuesto de la biblioteca. Lo seguí gritando, alertando a los pocos presentes. El personal intentó detenerlo, pero los esquivó con una agilidad sobrenatural. Subió las escaleras hacia el segundo piso, donde se encontraba la sección de manuscritos raros. Lo perseguí con todas mis fuerzas, consciente de lo que podría suceder si no lo alcanzaba. Cuando llegué arriba, lo vi parado frente a una de las grandes ventanas que daban a la calle. Nuestras miradas volvieron a encontrarse por un segundo. Sus labios se movieron, y aunque estaba demasiado lejos para escucharlo, pude leer claramente las palabras que pronunció. Está dentro de todos nosotros. Luego, sin dudarlo, atravesó la ventana de un salto. El estruendo del cristal rompiéndose resonó por toda la biblioteca, seguido de gritos horrorizados desde la calle. Lo peor de todo fue que, nuevamente, el cuaderno había desaparecido. Cuando la policía llegó y nos interrogó, varios testigos afirmaron haberme visto perseguir al joven gritándole algo que no pudieron entender. Sus declaraciones me colocaron en una posición comprometedora. ¿Por qué lo estaba persiguiendo? ¿Qué relación tenía yo con él? No pude darles una explicación coherente. ¿Cómo decirles que estaba tratando de evitar que un cuaderno maldito lo llevara al suicidio? Mencioné el cuaderno azul, pero nadie lo había visto. Ni siquiera el personal de la biblioteca podía confirmar que el chico estuviera leyendo algo antes del incidente. Mi credibilidad se desmoronaba a cada pregunta. El detective a cargo me miró con una mezcla de sospecha y preocupación cuando le hablé de Flypaper y de cómo este mismo cuaderno había estado vinculado al suicidio anterior. ¿Está diciendo que 2 personas se suicidaron después de leer el mismo cuaderno? ¿Un cuaderno que casualmente desaparece cada vez? Me preguntó con evidente escepticismo. Insistí en mi versión, pero mis palabras sonaban cada vez más descabelladas incluso para mí mismo. Esa noche no me permitieron irme a casa. Me llevaron a la comisaría para un interrogatorio más exhaustivo. Pasé la noche en una celda, no como detenido oficial, sino para mi propia seguridad, según dijeron. Pero yo sabía que me consideraban sospechoso de algo.
aunque ni ellos mismos estaban seguros de qué. La mañana siguiente, un psiquiatra del departamento de policía vino a evaluarme. Le conté todo, desde el primer incidente con la chica hasta lo sucedido con el joven estudiante. Hablar del cuaderno en voz alta, describir cómo cambiaban las personas al leerlo, hizo que me diera cuenta de lo absurdo que sonaba todo. El psiquiatra tomaba notas sin mostrar expresión alguna, pero yo podía sentir su diagnóstico formándose con cada palabra que salía de mi boca. Al final de nuestra sesión, recomendó una evaluación más profunda en el Instituto Psiquiátrico Lakeside. No me opuse. Parte de mí pensaba que tal vez estaba enloqueciendo, que quizás había imaginado las conexiones entre ambos suicidios y aquel misterioso cuaderno. Otra parte, sin embargo, sabía que todo era real, que había algo siniestro operando en la biblioteca de Chicago, algo que nadie más parecía percibir. Me permitieron recoger algunas pertenencias de mi apartamento antes de ingresar voluntariamente al instituto. Mientras empacaba ropa y artículos de aseo, encontré una nota en mi escritorio que no recordaba haber escrito. Fly Paper te encontrará. La letra no se parecía a la mía. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, pero no se lo mencioné a los oficiales que me escoltaban. Ya tenía suficientes problemas sin añadir más elementos inexplicables a mi historia. El Instituto Psiquiátrico Lakeside era un edificio antiguo de ladrillo rojo a las afueras de la ciudad. Me asignaron una habitación individual, un lujo que agradecí en medio de aquella pesadilla. Los primeros días transcurrieron en una rutina monótona de medicación, terapia grupal y entrevistas con diferentes psiquiatras. Les repetí mi historia una y otra vez, aunque cada vez omitía más detalles sobre el cuaderno, notando cómo sus expresiones cambiaban cuando lo mencionaba. Me diagnosticaron un trastorno psicótico breve, exacerbado por el estrés de mi doctorado y el trauma de haber presenciado 2 suicidios tan violentos. Una explicación perfectamente razonable, excepto que yo sabía que no estaba delirando. El cuaderno era real, su influencia era real, y el terror que provocaba en quienes lo leían era devastadoramente real. Pero decidí jugar su juego. Comencé a mejorar según sus criterios, mostrándome más racional, menos obsesionado con mi teoría del cuaderno maldito. En las sesiones grupales hablaba de mi ansiedad por terminar el doctorado, de mi miedo al fracaso académico. Los médicos asentían complacidos, viendo cómo su paciente volvía gradualmente a la normalidad. Si solo supieran que cada noche, acostado en mi cama, repasaba mentalmente cada detalle de lo ocurrido, cada segundo de aquellos momentos terribles, buscando alguna pista que me ayudara a entender qué era Fly Paper y por qué había entrado en mi vida. Después de 3 semanas en Lakeside, programaron una sesión especial con el Dr. Merrick, el psicólogo jefe del instituto. Era conocido por su enfoque directo y su capacidad para conectar con pacientes difíciles. Entré a su oficina aquella mañana sin expectativas particulares. Era solo otra evaluación más en el camino hacia mi eventual alta médica. La oficina era amplia y luminosa, con ventanales que daban a los jardines del instituto. El Dr. Merrick me recibió con una sonrisa cálida y me indicó que tomara asiento frente a su escritorio. Comenzamos con las preguntas habituales sobre mi estado de ánimo, mi sueño, mis pensamientos. Todo iba según lo esperado hasta que abrió uno de los cajones de su escritorio y sacó algo que hizo que mi sangre se helara instantáneamente. Un cuaderno de tapa azul. Un colega de la biblioteca me envió esto, dijo con naturalidad. Pensó que podría ser relevante para su caso. Mi cuerpo entero se tensó al reconocer la palabra Fly Paper en la portada. Era imposible. ¿Cómo había llegado hasta allí? ¿Quién lo había enviado realmente? Intenté mantener la compostura mientras 1.000.000 de pensamientos cruzaban mi mente. El Dr. Merrick pareció notar mi cambio de actitud. ¿Lo reconoce?, preguntó con genuina curiosidad. No pude responder. Mi garganta estaba seca. Mis manos comenzaron a temblar incontrolablemente. Él interpretó mi reacción como una confirmación y con una naturalidad que me aterrorizó, abrió el cuaderno y comenzó a hojearlo. Quería gritarle que se detuviera, que cerrara el cuaderno inmediatamente, pero las palabras no salían de mi boca. Era como estar atrapado en una pesadilla donde sabes exactamente qué va a ocurrir, pero eres incapaz de evitarlo. Observé, paralizado por el terror, cómo el Dr. Merrick pasaba las páginas lentamente. Al principio, su expresión era de confusión profesional, como si estuviera tratando de entender qué tenía de especial aquel objeto. Luego, gradualmente vi el cambio. Sus ojos se ensancharon, su respiración se volvió irregular y un sudor frío comenzó a perlar su frente. Seguía pasando las páginas, cada vez más rápido, como si estuviera buscando algo específico o como si no pudiera evitar continuar leyendo a pesar de lo que fuera que estaba viendo. No me atrevía a moverme, atrapado entre el impulso de arrebatarle el cuaderno y el miedo paralizante de acercarme a él. «Es fascinante», murmuró con una voz que no parecía la suya, ronca y distante. Nunca había visto algo así. Es como si las palabras estuvieran vivas.
Sus dedos acariciaban las páginas con una reverencia perturbadora, casi erótica. Me sentía como un intruso presenciando algo íntimo y prohibido, una comunión entre el lector y aquellas páginas malditas. De repente, el Dr. Merrick cerró el cuaderno y levantó la mirada hacia mí. El cambio en sus ojos era exactamente el mismo que había visto en las otras víctimas. Aquel vacío espantoso, como si su alma hubiera sido succionada y reemplazada por algo inhumano. Ahora lo entiendo todo, dijo con una calma aterradora. Usted tenía razón, y todos los demás estaban equivocados. Se levantó lentamente de su silla y caminó hacia uno de los ventanales. El sol de la mañana iluminaba su rostro, creando un contraste extraño con la oscuridad que ahora habitaba detrás de sus ojos. Está dentro de todos nosotros, dijo, repitiendo exactamente las mismas palabras que el estudiante antes de saltar. Un escalofrío recorrió mi espalda. Estaba sucediendo de nuevo y yo seguía siendo un testigo impotente. Me levanté bruscamente, decidido a intervenir esta vez, a salvarlo de alguna manera. Dr. Merrick, por favor, aléjese de la ventana. Ese cuaderno hace algo con la mente. No es usted quien está pensando ahora. Él me miró con una sonrisa extraña, casi compasiva. Al contrario, respondió con serenidad inquietante. Nunca he visto las cosas con tanta claridad. Antes de que pudiera alcanzarlo, sacó un abrecartas de plata de su bolsillo. Con un movimiento fluido y decidido, casi elegante, se lo clavó profundamente en el cuello. La sangre brotó inmediatamente, salpicando el ventanal y parte de la alfombra. Cayó de rodillas, todavía sonriendo, mientras la vida se escapaba de su cuerpo en pulsaciones carmesíes. Grité como nunca antes lo había hecho, con todo el horror acumulado durante semanas estallando en un aullido primordial que resonó por todo el instituto. El personal de seguridad irrumpió en la oficina segundos después, encontrándome de pie junto al cuerpo del Dr. Merrick, cubierto de su sangre, completamente histérico. Lo que vieron fue a un paciente psiquiátrico aparentemente desquiciado frente al cadáver de su médico. La conclusión era obvia para ellos. Me sometieron inmediatamente, inyectándome un potente sedante mientras gritaba incoherencias sobre el cuaderno. Antes de perder la conciencia, vi como uno de los guardias recogía el cuaderno azul del escritorio. Quise advertirle, decirle que no lo abriera, que lo destruyera, pero la oscuridad me engulló antes de poder articular palabra. Desperté horas después en una habitación de aislamiento, atado a una cama con correas de contención. El efecto del sedante me dejaba la mente nebulosa, pero incluso así, mi primer pensamiento fue para el cuaderno. ¿Dónde estaba? ¿Quién lo tenía ahora? ¿Cuántas más víctimas cobraría antes de que alguien entendiera lo que estaba pasando? Las siguientes 48 horas fueron un infierno de interrogatorios policiales, evaluaciones psiquiátricas de emergencia y acusaciones apenas veladas de asesinato. Nadie creía mi versión de los hechos. El cuaderno había desaparecido nuevamente, y sin él, mi historia sonaba como los desvaríos de un psicótico peligroso. Las cámaras de seguridad de la oficina habían capturado el momento del suicidio, pero el ángulo no mostraba claramente el cuaderno, ni lo que el Dr. Merrick estaba leyendo antes de quitarse la vida. La muerte del Dr. Merrick causó conmoción en el instituto. Era respetado, estable, sin historial de problemas mentales o tendencias suicidas. Algunos miembros del personal comenzaron a mirarme no solo con miedo, sino con una curiosidad morbosa. ¿Qué le había dicho yo para empujarlo a tal acto de desesperación? Los rumores se extendieron, que yo había confesado crímenes horribles, que lo había amenazado o manipulado psicológicamente de alguna manera. La verdad era mucho más aterradora que cualquiera de esas teorías, pero nadie estaba dispuesto a considerarla. Me trasladaron a una sección de máxima seguridad del instituto, donde los pacientes más peligrosos e inestables eran mantenidos bajo vigilancia constante. Mi habitación, más bien celda, tenía una pequeña ventana con barrotes y una puerta con una ventanilla por la que me observaban regularmente. La medicación que me administraban era mucho más fuerte ahora, manteniéndome en un estado de semiconciencia la mayor parte del tiempo. Los días se fundían unos con otros en una bruma gris de apatía inducida químicamente, pero incluso en ese estado no podía olvidar el cuaderno. En mis momentos más lúcidos trataba de reconstruir mentalmente los eventos, buscando algún patrón, alguna explicación. ¿Por qué el cuaderno me perseguía? ¿Por qué nunca intentó que yo lo leyera directamente? Era como si estuviera jugando conmigo, mostrándome su poder destructivo una y otra vez, convirtiéndome en testigo de su influencia maligna. Una mañana, aproximadamente 2 semanas después de la muerte del Dr. Merrick, me despertó un alboroto inusual en el pasillo. Las voces alteradas del personal y el sonido de una camilla siendo transportada rápidamente captaron mi atención a pesar de la niebla mental en la que me mantenían los medicamentos. Me arrastré hasta la ventanilla de mi puerta y alcancé a ver a varios enfermeros corriendo con equipo de emergencia. ¿Qué ha pasado?, le pregunté a un auxiliar que pasaba frente a mi celda.
Se detuvo brevemente y me miró con una mezcla de lástima y recelo. Uno de los enfermeros se ha cortado las venas en el baño del personal, respondió en voz baja, como si compartiera un secreto. Lo encontraron hace unos minutos, pero ya era demasiado tarde. Un escalofrío recorrió mi espalda. No necesitaba más información para saber qué había ocurrido. El cuaderno seguía en el instituto, seguía cobrando víctimas. Durante los días siguientes me mantuve alerta a pesar de la medicación. Comencé a reducir secretamente mis dosis, escondiendo las pastillas bajo la lengua y deshaciéndome de ellas cuando nadie me observaba. Necesitaba mi mente clara. Algo estaba ocurriendo en Lakeside, algo que solo yo entendía, y tenía que encontrar la manera de detenerlo antes de que más personas murieran. El suicidio del enfermero no fue el último. Una semana después, una terapeuta ocupacional se ahorcó en el almacén de materiales. 3 días más tarde, un guardia de seguridad se disparó en el estacionamiento. El instituto entero entró en estado de crisis. Se organizaron reuniones de emergencia, se ofrecieron sesiones de consejería para el personal y se reforzó la vigilancia de los pacientes considerados de alto riesgo. Nadie conectaba estos eventos con mi caso o con el suicidio del Dr. Merrick. Nadie excepto yo. Cada vez que escuchaba sobre una nueva muerte, preguntaba discretamente a cualquier miembro del personal que se mostrara dispuesto a hablar conmigo si la víctima había estado manipulando algún objeto inusual antes del suicidio, específicamente un cuaderno azul. La mayoría me ignoraba, atribuyendo mis preguntas a mi supuesto estado psicótico. Pero una joven enfermera, nueva en el instituto y menos prejuiciosa que el resto, me escuchó con cierta apertura. «Ahora que lo mencionas», dijo pensativa, encontraron algunos papeles junto al cuerpo de Diane, la terapeuta. No sé si era un cuaderno completo, pero escuché que tenían escritos muy extraños. Mi corazón se aceleró. Era la primera confirmación tangible que recibía. Le supliqué que averiguara más, que preguntara específicamente si esos papeles tenían alguna relación con algo llamado flypaper. Me prometió intentarlo, aunque pude ver la duda en sus ojos. No volví a ver a esa enfermera. 2 días después de nuestra conversación, escuché que había pedido un traslado urgente a otro centro, aparentemente aterrorizada por algo que había descubierto. Mi frustración crecía junto con mi desesperación. Estaba atrapado en aquel lugar, considerado un peligro para mí mismo y para otros, mientras el verdadero peligro circulaba libremente por los pasillos del instituto, saltando de una víctima a otra como un depredador invisible. Comencé a tener pesadillas vívidas donde veía el cuaderno flotando en la oscuridad, sus páginas abriéndose por sí solas, revelando textos que cambiaban constantemente pero que no podía leer claramente. Me despertaba empapado en sudor frío, con la sensación de que algo me observaba desde las sombras de mi habitación. Una noche particularmente mala, después de horas dando vueltas en la cama atormentado por imágenes del doctor. Merrick desangrándose con una sonrisa en el rostro, encendí la pequeña lámpara de mi mesilla para ahuyentar la oscuridad. Y allí estaba, sobre la mesa como si hubiera estado esperando pacientemente todo este tiempo, el cuaderno azul con la palabra flypaper en su portada. Mi primer instinto fue gritar, pedir ayuda, pero me contuve. Sabía que si alertaba al personal, el cuaderno volvería a desaparecer, y con él cualquier posibilidad de entender qué estaba sucediendo realmente. Con manos temblorosas me incorporé y miré fijamente aquel objeto aparentemente inofensivo que había causado tanta destrucción. No me atreví a tocarlo inmediatamente. ¿Cómo había llegado hasta mi habitación? Las puertas estaban cerradas con llave. La vigilancia era constante. Era simplemente imposible que alguien lo hubiera dejado allí sin ser visto. Sin embargo, ahí estaba, desafiando toda lógica y razón. Después de varios minutos contemplándolo, reuní el valor suficiente para acercarme más. Algo en mí, una curiosidad morbosa y primitiva, me empujaba a abrirlo, a descubrir por fin qué contenían aquellas páginas que llevaban a la locura y la muerte a quienes las leían. Otra parte, la que aún se aferraba a la cordura y la autopreservación, me gritaba que me alejara, que llamara a los guardias, que hiciera cualquier cosa menos tocar ese cuaderno. Permanecí en ese limbo de indecisión durante lo que pareció una eternidad, el cuaderno ejerciendo una atracción casi magnética sobre mí. Finalmente, con un movimiento decidido nacido más del miedo que de la valentía, extendí mi mano y tomé el cuaderno. La cubierta se sentía extrañamente cálida al tacto, casi viva, como si tuviera un pulso propio. Lo abrí lentamente, preparándome mentalmente para lo que fuera que estuviera a punto de ver. Pero antes de que pudiera leer una sola palabra, la puerta de mi habitación se abrió violentamente y 3 guardias entraron como una tromba. Me inmovilizaron contra la cama con una brutalidad innecesaria. Uno de ellos me sujetaba los brazos, otro presionaba mi cabeza contra la almohada y el tercero me inyectó algo que sentí como fuego líquido corriendo por mis venas. «El cuaderno», grité desesperadamente. «Está ahí, en la mesa. Tienen que destruirlo».
pero en medio de la confusión, mis palabras sonaban como los desvaríos de un lunático. Luché contra la sedación que comenzaba a nublar mi mente, tratando de mantener los ojos abiertos lo suficiente para ver qué sucedía con el cuaderno. Uno de los guardias lo notó sobre la mesilla. «¿Qué es esto?», preguntó, tomándolo con despreocupación. Quise gritar, advertirle que no lo abriera, pero mi lengua ya pesaba como plomo en mi boca. El guardia hojeó brevemente el cuaderno y frunció el ceño. «Está en blancos», comentó confundido. «Todas las páginas están vacías». Sus palabras fueron lo último que escuché antes de que la oscuridad me engullera por completo. ¿En blanco? ¿Cómo era posible? Las imágenes de las víctimas leyendo obsesivamente aquellas páginas danzaban en mi mente mientras me hundía en la inconsciencia. Desperté en una habitación diferente, más austero y aislada que la anterior. Me habían colocado una camisa de fuerza y mi cuerpo entero dolía por la violencia con que me habían sometido. Mi mente, sin embargo, estaba extrañamente clara a pesar de los sedantes. Las palabras del guardia resonaban en mi cabeza. «Está en blanco». Una nueva y aterradora posibilidad comenzaba a tomar forma en mi mente. ¿Y si el contenido del cuaderno solo era visible para su víctima elegida? ¿Y si aquellas páginas aparentemente vacías contenían un mensaje diferente para cada lector? Algo tan profundamente personal y perturbador que los empujaba al suicidio. Esta teoría explicaría por qué el guardia no había reaccionado como las otras víctimas. El cuaderno no lo había elegido a él. Pero entonces, ¿por qué me había elegido a mí como testigo en lugar de como víctima? ¿Por qué mostrarme su poder destructivo una y otra vez sin permitirme ver su contenido? Estas preguntas me atormentaban mientras permanecía inmóvil en aquella habitación acolchada, convertido oficialmente en un paciente de alto riesgo después de lo que ellos interpretaron como un intento de autolesión. El diagnóstico había evolucionado de trastorno psicótico breve a esquizofrenia paranoide con tendencias suicidas. Los días siguientes transcurrieron en una rutina monótona de medicación forzada, visitas breves de médicos que apenas me dirigían la palabra y largos periodos de soledad. Me mantuvieron bajo vigilancia constante, con un guardia observándome a través de una pequeña ventana en la puerta a intervalos regulares. El cuaderno había desaparecido nuevamente, probablemente descartado como un objeto sin importancia o guardado entre mis pertenencias confiscadas. Intenté hablar sobre él con los médicos que venían a evaluarme, pero mis palabras caían en oídos sordos. Para ellos, el cuaderno era solo una manifestación más de mis delirios, un objeto común al que mi mente enferma había atribuido propiedades sobrenaturales. Con el tiempo aprendí a callar. Comprendí que mi única esperanza de salir de allí algún día era fingir mejoría, aceptar su versión de los hechos, pretender que entendía que todo había sido producto de mi imaginación. Comencé a interpretar el papel que esperaban de mí, el del paciente que gradualmente adquiere conciencia de enfermedad. En las sesiones de terapia, hablaba de mi comprensión de que los suicidios habían sido coincidencias trágicas sin relación entre sí. Mencionaba mi insight sobre cómo mi mente había creado conexiones inexistentes para dar sentido a eventos aleatorios. Los médicos asentían complacidos, anotando mis progresos, pero en mi interior sabía la verdad. Pasaron 3 meses antes de que me permitieran salir de aislamiento y reintegrarme parcialmente a las actividades del instituto. Para entonces los suicidios habían cesado misteriosamente. El personal atribuía esta mejora a las nuevas medidas de seguridad y a los programas de apoyo psicológico implementados tras la crisis. Yo sabía que la verdadera razón era que el cuaderno, por algún motivo, había decidido tomarse un descanso. Quizás había abandonado el instituto en busca de nuevas víctimas en otro lugar. O tal vez seguía allí, oculto, esperando el momento oportuno para reaparecer. Durante este periodo de calma continué con mi farsa de recuperación. Me gané gradualmente la confianza del personal, mostrándome cooperativo y estable. Participaba en todas las terapias, tomaba mi medicación sin protestar, aunque seguía escupiendo las pastillas cuando nadie miraba, y mantenía conversaciones normales con otros pacientes. Mi objetivo era claro: necesitaba salir de allí, necesitaba libertad para investigar, para entender qué era realmente Flypaper y por qué había entrado en mi vida de manera tan violenta. Cada noche antes de dormir, repasaba mentalmente todo lo que sabía sobre el cuaderno, buscando patrones, conexiones, cualquier pista que pudiera ayudarme a comprenderlo mejor. Y cada noche tenía la inquietante sensación de que el cuaderno sabía exactamente lo que yo estaba haciendo y que de alguna manera se estaba riendo de mis esfuerzos. 6 meses después de mi ingreso en Lakeside, el equipo médico consideró que estaba listo para una evaluación de posible alta. Mi psiquiatra principal, el Dr. Levine, que había reemplazado al fallecido Dr. Merrick, me informó que mis progresos eran notables y que mi reintegración a la sociedad bajo supervisión ambulatoria era viable. No podía creer que mi plan hubiera funcionado.
Durante nuestra última sesión antes de la reunión del comité que decidiría mi destino, el doctor Levine me preguntó directamente sobre el cuaderno. ¿Todavía piensa en él?, inquirió con tono cauteloso. Mantuve mi expresión neutral mientras respondía lo que sabía que quería escuchar. Entiendo ahora que el cuaderno era una manifestación de mi ansiedad, doctor. Una forma que encontró mi mente para externalizar el estrés y la presión que sentía por mi doctorado. Nunca existió realmente, al menos no como yo lo percibía. El doctor Levine sonrió satisfecho y anotó algo en mi expediente. Si hubiera podido leer mi mente en ese momento, habría visto la verdad. No solo seguía creyendo en la existencia del cuaderno, sino que mi obsesión por entenderlo se había intensificado durante mi encierro, alimentada por el silencio forzado y la soledad. La mañana en que me dieron el alta fue surrealista. Me devolvieron mis pertenencias, ropa, mi billetera, mi reloj, algunos libros que había tenido conmigo cuando ingresé al instituto. Todo parecía pertenecer a otra vida, a otra persona. Un asistente social me acompañó hasta la salida, repasando conmigo los detalles de mi tratamiento ambulatorio, citas semanales con un psiquiatra, medicación obligatoria, restricciones laborales iniciales. Asentí obedientemente a todo, mientras mi mente ya planeaba cómo retomaría mi investigación sobre Flypaper. Al atravesar las puertas principales de Lakeside, sentí una mezcla de alivio y temor. Por un lado, había recuperado mi libertad. Por otro, sabía que el cuaderno seguía ahí fuera, en alguna parte, esperándome. Mi apartamento había sido mantenido gracias a la intervención de mi director de tesis, quien, a pesar de los acontecimientos, había intercedido por mí ante la universidad. Argumentó que mi crisis nerviosa había sido resultado del estrés académico y merecía comprensión, no castigo. Cuando entré en el apartamento después de tantos meses, lo encontré exactamente como lo había dejado aquel día. Libros apilados por todas partes, notas sobre mi investigación del americano promedio, esparcidas por el escritorio, platos sucios en el fregadero. Era como entrar en una cápsula del tiempo, un recordatorio tangible de quién había sido antes de que el cuaderno entrara en mi vida. Pasé los primeros días reorganizando mi vida, limpiando el apartamento, poniéndome al día con asuntos bancarios y administrativos, llamando a los pocos amigos que aún estaban dispuestos a hablar conmigo. Mantuve las apariencias, asistiendo puntualmente a mis citas con el psiquiatra ambulatorio, tomando y luego escupiendo la medicación recetada, hablando de mis planes para retomar gradualmente mi doctorado. Pero en las noches, cuando estaba solo, retomaba mi verdadera obsesión. Creé un mapa mental detallado de todo lo que sabía sobre el cuaderno, sus apariciones, las reacciones de quienes lo leían, sus misteriosas desapariciones. Recordaba las palabras exactas que habían pronunciado sus víctimas antes de morir. Está dentro de todos nosotros. ¿Qué significaba eso? ¿Qué era lo que estaba dentro de todos? ¿Algún tipo de conocimiento prohibido? ¿Una verdad tan terrible que destruía la voluntad de vivir de quien la descubría? Investigué en internet casos similares, buscando relatos de objetos malditos, libros que llevaban a la locura a sus lectores, fenómenos inexplicables relacionados con textos escritos. Encontré muchas leyendas urbanas, relatos de ficción, teorías conspirativas, pero nada que se asemejara exactamente a lo que yo había presenciado. 3 semanas después de mi liberación, decidí volver a la biblioteca pública donde todo había comenzado. No sabía exactamente qué esperaba encontrar allí, pero sentía que necesitaba cerrar el círculo, regresar al origen. El edificio me pareció simultáneamente familiar y ajeno, como un lugar visitado en un sueño lejano. Entré con cautela, mitad esperando que alguien me reconociera y me pidiera que me marchara. Pero nadie pareció notarme. Me dirigí a la sección donde había estado trabajando aquella fatídica noche, donde había visto por primera vez a la chica leyendo el cuaderno azul. Todo parecía normal, cotidiano, ajeno a los horrores que yo asociaba con aquel lugar. Me senté en una mesa cercana y fingí leer un libro mientras observaba disimuladamente a mi alrededor, buscando cualquier señal del cuaderno. Pasé horas así, vigilando a los estudiantes y visitantes que entraban y salían, examinando lo que leían, atento a cualquier comportamiento inusual. No encontré nada. Cuando la biblioteca estaba a punto de cerrar, me dirigí a uno de los bibliotecarios, un hombre mayor que parecía llevar años trabajando allí. Con tono casual le pregunté si recordaba los incidentes del año anterior, los suicidios vinculados a la biblioteca. Su expresión se oscureció. «Preferimos no hablar de eso», respondió secamente. Insistí un poco, mencionando que estaba haciendo una investigación sobre psicología del suicidio. Dudó un momento y luego, bajando la voz, añadió: «No fue la primera vez que algo así ocurre aquí. Cada cierto tiempo, la historia se repite». Sus palabras me helaron la sangre. «¿Cómo dice ese?», pregunté, intentando mantener mi voz estable. El bibliotecario miró nerviosamente alrededor como si temiera ser escuchado. «Ha pasado antes», susurró. «Cada 10 o 15 años. Siempre es igual.
Alguien encuentra algo en la biblioteca, algo que no debería estar ahí, y luego, bueno, terminan quitándose la vida. Quería preguntarle si sabía específicamente sobre el cuaderno azul, sobre Flypaper, pero en ese momento otro empleado se acercó y el hombre cambió rápidamente de tema, recomendándome algunos libros de psicología. Me dio su tarjeta antes de que me fuera. Si realmente está interesado en su investigación, llámeme. Hay cosas que no puedo decir aquí. Salí de la biblioteca con la mente acelerada procesando esta nueva información. No era un fenómeno aislado. Había estado ocurriendo durante décadas, tal vez más tiempo. El cuaderno, o lo que fuera que contenía, era mucho más antiguo y siniestro de lo que había imaginado. Esa noche apenas pude dormir. Daba vueltas en la cama, repasando una y otra vez la conversación con el bibliotecario. ¿Por qué nadie había conectado estos incidentes a lo largo de los años? ¿Por qué no existían registros, investigaciones, advertencias? Quizás sí existían, pero alguien se había encargado de suprimirlos. O tal vez el cuaderno mismo tenía alguna forma de borrar las evidencias de su existencia, de hacer que la gente olvidara o ignorara los patrones. Decidí que llamaría al bibliotecario al día siguiente, que intentaría obtener más información. Pero cuando finalmente me vencí el sueño, tuve una pesadilla tan vívida que me desperté gritando. Soñé que estaba en un espacio oscuro e infinito, flotando entre páginas gigantes que se desplegaban a mi alrededor como alas monstruosas. En cada página veía reflejado mi rostro pero distorsionado, con expresiones de horror que yo nunca había hecho. Y una voz imposible de describir con palabras humanas repetía incesantemente: «Está dentro de todos nosotros, también está dentro de ti». La mañana siguiente llamé al número en la tarjeta del bibliotecario. Nadie contestó. Dejé un mensaje explicando brevemente quién era y por qué llamaba, sin entrar en detalles comprometedores. Pasó una semana sin respuesta. Volví a la biblioteca varias veces, pero el hombre mayor nunca estaba allí. Cuando pregunté por él a otros empleados, me dijeron que se había tomado una licencia médica indefinida. Un mal presentimiento me invadió. ¿Habría encontrado él también el cuaderno? ¿Se habría convertido en otra víctima de Flypaper? Sin pistas que seguir, decidí ampliar mi investigación. Contacté con profesores de historia local, expertos en archivos y documentación antigua, incluso con un periodista que había cubierto brevemente uno de los suicidios en la biblioteca. La mayoría me ignoraba o me trataba con evidente recelo cuando explicaba mi interés. Algunos, sin embargo, compartieron fragmentos de información que, aunque inconexos, comenzaban a formar un patrón inquietante. No era solo la biblioteca de Chicago. Fenómenos similares habían ocurrido en otras bibliotecas, en universidades, en archivos públicos de diferentes ciudades, siempre siguiendo el mismo patrón. Personas que encontraban textos extraños y luego se quitaban la vida en circunstancias dramáticas. Una tarde, mientras revisaba viejas noticias de periódico en los archivos digitales de la universidad, recibí un email de una dirección que no reconocía. No tenía asunto y el cuerpo del mensaje contenía una sola línea: «Si quieres saber sobre Flypaper, ven solo. Mañana, 11 p.m. Seguía una dirección de un almacén abandonado en las afueras de la ciudad. Mi instinto me decía que era una trampa, posiblemente tendida por alguien relacionado con mis terapeutas que quería comprobar si seguía delirando, pero no podía ignorar la posibilidad de que fuera legítimo, de que alguien tuviera respuestas. Decidí ir, pero tomé precauciones. Le envié la dirección y detalles del encuentro a un amigo, con instrucciones de contactar a la policía si no recibía noticias mías antes de la medianoche. La noche siguiente me dirigí al almacén con una mezcla de miedo y expectación. El lugar estaba tan abandonado como esperaba. Ventanas rotas, grafitis en las paredes exteriores, basura acumulada en la entrada. Entré con cautela, iluminando mi camino con una linterna. El interior era un espacio amplio y vacío, con columnas oxidadas sosteniendo un techo parcialmente derrumbado. «Hola», llamé, mi voz resonando en el espacio vacío. No hubo respuesta. Me adentré más, buscando cualquier señal de la persona que me había citado allí. Y entonces lo vi, en el centro del almacén, sobre una mesa improvisada hecha con cajas de madera. El cuaderno azul. Mi corazón dio un vuelco. Me acerqué lentamente, como si el cuaderno fuera un animal salvaje que pudiera atacarme. Bajo la luz de mi linterna, la palabra Flypaper brillaba en la portada con una claridad inquietante. ¿Era esto una trampa o una oportunidad? ¿Debía huir o enfrentar finalmente el origen de mi tormento? Decidí que había llegado demasiado lejos para retroceder. Con manos temblorosas tomé el cuaderno. Se sentía exactamente como recordaba, inexplicablemente cálido, como si tuviera vida propia. Esta vez no habría interrupciones, no habría guardias que me detuvieran. Era solo yo y el cuaderno que había destruido tantas vidas, incluida la mía en cierto modo. Respiré hondo y lo abrí. Las páginas estaban en blanco, tal como había dicho el guardia en Lakeside. Pasé una tras otra buscando algo, cualquier cosa,
Y entonces, lentamente, como tinta emergiendo del papel mismo, comenzaron a aparecer palabras. No estaban escritas en ningún idioma que yo reconociera, y sin embargo podía entenderlas perfectamente. Era como si se comunicaran directamente con mi mente, evitando el proceso normal de lectura. Y lo que decían era tan terrible, tan fundamentalmente devastador para todo lo que creía saber sobre la realidad, sobre mí mismo, sobre la humanidad, que entendí por qué todos los que lo habían leído habían elegido la muerte. La verdad contenida en esas páginas era insoportable. Sentí el impulso creciendo dentro de mí. Acabar con todo, liberarme del peso aplastante de ese conocimiento. Pero algo me detuvo. Una fuerza de voluntad que no sabía que poseía, o quizás el simple hecho de que ya conocía el poder del cuaderno y estaba preparado. Con un esfuerzo sobrehumano cerré el cuaderno y lo dejé caer al suelo. Mi cuerpo entero temblaba. Mi mente luchaba por procesar lo que acababa de experimentar sin desmoronarse. No podía permitir que este objeto siguiera existiendo, que siguiera reclamando víctimas. Con manos temblorosas, saqué el encendedor que había traído conmigo por precaución y prendí fuego al cuaderno. Las llamas se extendieron con una rapidez antinatural, como si el papel estuviera impregnado de algún acelerante, y mientras ardía, escuché un sonido que jamás podré describir adecuadamente. Algo entre un grito y un lamento, pero no producido por cuerdas vocales humanas. El cuaderno se retorcía entre las llamas como si sufriera, como si realmente estuviera vivo y sintiera dolor. En minutos no quedó nada más que cenizas. Me quedé allí, exhausto y aturdido, preguntándome si realmente había terminado, si había logrado destruir a Flypaper o si simplemente había eliminado una de sus manifestaciones. Salí del almacén tambaleándome, con la sensación de haber sobrevivido a algo que nadie debería enfrentar. Pero mientras caminaba hacia mi coche, sentí un peso extraño en el bolsillo de mi chaqueta. Metí la mano y saqué un cuaderno azul con la palabra Flypaper en la portada, exactamente idéntico al que acababa de quemar. Y así es como he vivido desde entonces. He intentado destruir el cuaderno de todas las formas imaginables, quemándolo, rompiéndolo, ahogándolo en ácido, enterrándolo en cemento. Siempre vuelve a mí, siempre aparece en mi bolsillo, en mi mochila, bajo mi almohada. No puedo deshacerme de él. No puedo compartir lo que sé porque nadie me creería. Y si mostrara el cuaderno como prueba, solo causaría más muertes. Estoy atrapado en un limbo de conocimiento terrible, condenado a ser el guardián de algo que no debería existir. Y lo peor de todo es la tentación constante, el impulso diario de simplemente rendirme, de abrir el cuaderno una vez más y dejar que su influencia me lleve al mismo destino que las otras víctimas. A veces pienso que esa sería la solución más fácil. Pero entonces recuerdo, si yo muero, el cuaderno encontrará un nuevo portador, un nuevo testigo, y el ciclo continuará. Así que sigo viviendo, cargando con este peso, vigilando constantemente el cuaderno que nunca me abandona. Está dentro de todos nosotros, dijeron las víctimas antes de morir. Ahora entiendo lo que significa, y ruego cada día por la fuerza para no compartirlo con nadie más.